Con LeBron James jugando todavía a un nivel increíble, incluso después de los 40 años, la pregunta vuelve a aparecer constantemente. ¿Quién es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos? Muchos dicen que Michael Jordan, otros aseguran que es LeBron, hay quienes defienden a Kobe Bryant y algunos más mencionan a Kareem Abdul-Jabbar. Pero la realidad es que esa discusión nunca tendrá una respuesta definitiva, ya que como dice la frase, la belleza está en los ojos de quien la mira. Pero para millones de latinoamericanos, la respuesta emocional siempre será otra. Manu Ginóbili. Porque lo que hizo Manu no solo fue exitoso, fue prácticamente imposible. Estamos hablando de un latinoamericano que llegó a dominar una liga diseñada y controlada históricamente por atletas estadounidenses. Para ponerlo en perspectiva, las probabilidades de que un latinoamericano tuviera el nivel de éxito que alcanzó Manu eran cercanas a 1 entre 100 millones. Por comparación, es aproximadamente 6.600 veces más probable que te caiga un rayo en tu vida a que ocurra otra historia como la de Manu Ginóbili. Y aún así, ocurrió. Pero para entender realmente por qué su historia significa tanto para Latinoamérica, hay que regresar al principio. Muy lejos de las luces de la NBA, muy lejos de San Antonio. Todo comenzó en Bahía Blanca, Argentina, una ciudad conocida como la capital del básquetbol argentino. Ahí nació Emanuel David Ginóbili, el 28 de julio de 1977. Y desde pequeño el básquetbol no era simplemente un hobby, era parte de la familia. Su padre, Jorge Ginóbili, había sido jugador profesional y después entrenador. En su casa se respiraba básquet todos los días. Además, Manu era el menor de 3 hermanos, Leandro, Sebastián y él, el más pequeño. Y ser el menor marcó completamente su personalidad, porque significaba competir todo el tiempo. Sus hermanos eran más grandes, más fuertes y más experimentados. Manu perdía constantemente, pero en lugar de rendirse, comenzó a desarrollar algo que después lo haría único. Una obsesión enfermiza por mejorar. Mientras otros niños jugaban por diversión, los hermanos Ginóbili convertían cada partido en una guerra. Y como Manu no podía ganar por fuerza física, aprendió a ganar pensando diferente. Desarrolló movimientos impredecibles, cambios de ritmo, pases imposibles, creatividad. Ese estilo raro, caótico y agresivo que años después volvió locos a los defensores de la NBA. Nació jugando contra sus propios hermanos. Pero aún así, nadie imaginaba lo que vendría después. Porque Manu no parecía una futura superestrella mundial. No era el más atlético, no era el más musculoso, no era el más rápido. Y ni siquiera fue considerado un fenómeno juvenil desde pequeño. Pero tenía algo muchísimo más peligroso: mentalidad. Poco a poco comenzó a crecer en Argentina hasta dar el salto a Europa, donde explotó jugando para Virtus Bologna en Italia. Ahí ganó la Euroliga, fue MVP y empezó a llamar la atención del mundo. Pero incluso después de todo eso, la NBA seguía dudando de él. En el draft de 1999 fue seleccionado hasta el puesto 57, prácticamente al final. La mayoría de los equipos pensaron que nunca sería importante. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más absurda. Porque ese jugador que casi nadie quería, terminó cambiando la NBA. Cuando llegó a los San Antonio Spurs, Manu revolucionó la forma de jugar. Popularizó el Eurostep, jugaba sin miedo. Se lanzaba por cada balón como si fuera el último y sacrificó estadísticas personales por el bien del equipo. Mientras otros querían estrellas, Manu quería ganar y terminó formando una de las dinastías más grandes de la historia junto a Tim Duncan, Tony Parker
y el entrenador Greg Popovich. El resultado fue histórico: 4 campeonatos de la NBA, más de 14,000 puntos, más de 4,000 asistencias, más de 1,300 robos, más de 1,500 triples, 2 veces All-Star y Salón de la Fama. Pero quizá el momento más grande de todos ocurrió en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, porque lideró a Argentina para derrotar a Estados Unidos con un equipo plagado de estrellas y ganar la medalla de oro olímpica, algo que en esa época parecía imposible. Un latinoamericano liderando al mundo contra las mayores estrellas del planeta. Y quizá por eso Manu significa tanto para millones de personas, porque su historia nunca fue solamente sobre básquetbol. Fue la prueba de que alguien que estadísticamente no debería llegar puede terminar cambiando la historia del deporte mundial. Y pensar que todo comenzó en una casa de Bahía Blanca, donde un niño pequeño solamente intentaba demostrarles a sus hermanos mayores que él también podía ser el mejor.